¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estamos? Acabamos de pasar un tiempo muy bonito, somos los que estamos y creo que aunque a lo mejor somos todavía pocos, nosotros confiamos en que somos los que tenemos que estar y van a venir todavía muchas más personas a este lugar. Y pues es muy bonito, como decía hace ratito antes de pasar aquí, es que nos da mucho gusto siempre que estén aquí, ver sus caras o las personas que nos ven por medio de internet. También es muy bonito que puedan acompañarnos en este servicio. Y pues como cada mañana vamos a darle la bienvenida a Dios y a permitir que Él nos hable, ¿no? Porque Él siempre tiene algo hermoso que decirnos a través de muchas pues, cosas en nuestro día a día, pero pues sobre todo a través de su palabra. Y hoy pues estamos aquí esta mañana para aprender de Él juntos, como hermanos, ¿no? Que a eso estamos llamados. Entonces, pues nada, vamos a empezar este servicio. Le voy a pedir a nuestro pastor, Oscar Lizarra, que pase enfrente. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues van a decir que cómo doy la verdad, pero es que en verdad me sorprende cómo el Señor nos pone en sintonía cuando ni siquiera nos comunicamos, nos ponemos de acuerdo y siempre me da mucho gusto porque cuando Tania pasa a hacer aquí oración y hace la administración, pues casi está presentando la prédica, porque prácticamente de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. A mí me sorprende, nunca va a dejar de sorprenderme, pero también me da gusto porque, como les he dicho muchas veces, eso nos dice que es el Espíritu Santo el que está hablando, que no somos nosotros, no somos quienes escogemos el tema, no somos quienes escogemos las palabras, es el Espíritu Santo el que habla por medio de nuestros labios. Les voy a pedir que inclinen su rostro para entregar este servicio. Señor, te damos gracias este día, Padre, porque ciertamente a ti te ha placido que el día de hoy hubiéramos abierto los ojos, estemos respirando, estemos en este lugar buscando de ti, Señor, y eso habla a nuestros corazones de tu bondad, de tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque, como decía el salmista, ¿qué es el hombre para que tú pongas tu vista en él, Señor? No somos nada, pero en ti, Señor, lo tenemos todo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. ¿Pueden tomar su lugar? Bueno, pues Tania hablaba de las cosas que nos suceden durante la semana y de las situaciones que vivimos, y ciertamente el Señor también me estuvo hablando a mí acerca de esto. O sea, esta semana fue una semana nuevamente, como suele ser, muy especial porque hubo varias situaciones en el trabajo y en la familia que en un momento dado, incluso pues somos seres humanos y nos pudo haber ocasionado un poco o un mucho de estrés, pero al final del día nos damos cuenta de que el Señor siempre tiene el control de todas las situaciones y de que no importa lo que nosotros veamos, no importa lo que pasemos, Él siempre tiene el control. Les recuerdo que hoy es el primer domingo del mes. Hoy celebraremos, como cada mes, la Santa Cena, de manera que tú que nos ves desde casa, prepara tus elementos, prepara un poco de jugo de uva, una galleta o un pedazo de pan, para que en su momento nos acompañes a celebrar la Santa Cena del Señor. Bueno, pues en estos días precisamente estamos viviendo una temporada que la gente conoce como Cuaresma, previa a la Semana Mayor, previa a la celebración de los últimos días de Jesucristo sobre la tierra como hombre, y los días que preceden precisamente a la culminación perfecta de la obra de Jesús,
y del propósito de Jesús en este mundo. Entonces, yo veo como la gente, pues, como que en esta temporada se siente más espiritual, ¿sí? Se siente como que él no come carne el viernes porque bueno, es un sacrificio que la gente así lo entiende, como un sacrificio que presenta delante de Dios. Nosotros sabemos, porque lo hemos aprendido en la palabra de Dios, que realmente eso no representa nada, pero la gente se siente muy espiritual cuando lo hace. Incluso hasta ponen cara mustia, así de, wow, hoy es vigilia, hoy no nos toca comer carne, pero se sirven unos camarones tremendos y deliciosos. Pero es un sacrificio. Yo quisiera sacrificarme así todos los días, con mis camaroncitos y mi pescadito. Pero bueno, cuando tú te das cuenta cómo la gente entiende de esa manera el hacer o seguir la palabra de Dios, pues te das cuenta que realmente hay muchas cosas que nos falta aprender. El título de la prédica de hoy es una frase muy sencilla, la has escuchado muchas veces y seguramente alguna vez la has pronunciado. Y se llama heme aquí. Si tú has leído la Biblia, que espero que lo hayas hecho, no una vez, sino muchas veces, te vas a dar cuenta que muchos de los personajes que aparecen en la Biblia, de los que tú puedes encontrar, muchos de ellos llegaron a mencionar esta frase, diciéndole al Señor, Señor, heme aquí. Yo en lo personal, muchas veces también se lo dije al Señor. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, cuando empecé a conocerle, cuando estaba en una situación de desesperanza total, llegó un momento en que sí le dije, Señor, heme aquí, o sea, ¿qué quieres tú hacer de mí? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me trajiste? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Y sucedió algo en mí que seguramente sucede y ha sucedido en ti, algo que yo denomino, algo que yo le llamo el síndrome del M. Porque cuando tú le dices al Señor, Señor, heme aquí, hágase en mí tu voluntad, úsame como tú quieras usarme, te entrego mi vida, ¿qué crees que sucede? El Señor te toma la palabra. Y entonces vienen una serie de situaciones donde el heme aquí ya empieza como que, caray, espérame, es que yo no pensé que fuera por este lado, ¿verdad? O sea, porque cuando tú le dices al Señor, heme aquí, Él te va a tomar la palabra y te va a pedir, ¿qué crees? Lo que tú más amas y lo que menos tienes. Suena extraño, ¿verdad? Esas cosas que tú amas, esas cosas donde tú has puesto tu confianza, esas cosas por las cuales tú vives, llámese trabajo, economía, familia, vida personal, vida profesional, el Señor te la va a reclamar y te va a decir, entrégamela. Y ahí es donde el síndrome del M empieza a funcionar, porque dice, a ver, Señor, espérate, es que yo lo que quiero es que me ayudes, pero nunca hablamos de que tú te ibas a encargar de todo esto, ¿verdad? Yo por eso trabajo, yo por eso vivo, por mi familia, por mis recursos, por mis cosas, por eso vivo. Y también te va a pedir lo que menos tienes. En mi caso, no sé cómo haya sido el tuyo, pero en mi caso, cuando yo llegué a los pies del Señor, yo no traía un 5 para el camión. Y después me di cuenta también de que el Señor me reclamaba o me pedía dos cosas que yo no tenía. Tiempo, porque cuando empezamos a vivir la vida cristiana, sentimos que no tenemos tiempo, o al menos nunca nos acercamos a buscar del Señor porque sentimos que no tenemos tiempo, estamos todo el día ocupados y el tiempo escasea. El tiempo está
justito para moverme a mi trabajo, regresar, ver un ratito a mi familia y demás, y no tenemos tiempo. Y el Señor dice, ¿no tienes tiempo? Bueno, yo me voy a encargar de hacer tiempo. ¿Y qué crees? Bueno, yo cuando llegué a los pies del Señor no tenía trabajo y duré mucho tiempo sin trabajo más. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que yo no podía ponerle al Señor el pretexto de que no tenía tiempo. Porque así llegamos muchos a buscarlo a Él, sin trabajo, y empezamos a ir a la iglesia porque tenemos tiempo. Y le pedimos trabajo al Señor. Y en cuanto nos da el trabajo, ¿qué crees que sucede con mucha gente? Deja de venir porque ya no tiene tiempo. Ay, pastor, discúlpeme, pero es que el trabajo, mire, no me sobra nada de tiempo. Pero antes de que lo tuvieras, sí le pedías al Señor y tú le habías dicho, yo te voy a entregar todo, ¿verdad? Y el Señor te empieza a decir, quiero mi tiempo. Por eso es que cuando empiezas a buscar del Señor, tienes que ser muy preciso también en determinar los tiempos que vas a dedicarle a Él. Porque si tú le dices, Señor, yo quiero servirte todos los días, vas a tener que encontrar todos los días ese tiempo para servirle. Yo en mi caso, cuando empecé a conocer de Él, yo le pedí al Señor, Señor, no tengo trabajo, pero cuando me des un trabajo, Señor, por favor que sea de lunes a viernes y que sea máximo hasta las 5 de la tarde. Cuando yo le platicaba esto a algunas personas decían, sí, cómo no, y Dios te va a cumplir el antojo, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? Que sí. Todos los trabajos que tuve a partir de entonces fueron de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Para qué? Para que yo no tuviera ningún pretexto de que no tenía tiempo de servirle, para servirle. Y el recurso económico, bueno, pues si no tenía dinero, imagínate, cuando había que dar la ofrenda, pues aplicó desde el primer día que que el Señor me hizo ver que había que ofrendar, que fue el día que le conocí, 3 de septiembre del 2011, jamás olvidaré ese día. Y cuando oraron por las ofrendas, yo no traía más que 4 pesos en la bolsa. Y el versículo que usaron ese día fue donde el Señor habla acerca de la mujer que da las 2 moneditas, las 2 blancas. Y yo lo escuché y dije, Señor, pues yo no tengo más que 4 pesos. Pues te los doy, es todo lo que tengo. Y a partir de ese día, yo no dejé de ofrendar. Porque entendí que no dependía de que tuviera, dependía de que yo creyera lo que estaba escuchando y viendo. Así que si tenía un peso, era un peso. Después entendí que había o uno tiene que mentalizarse a dar cierta cantidad o cierto porcentaje, y el diezmo, mucha gente dice, es el 10%. Entonces dije, bueno, pues el 10%. Cuando ganas 100 pesos, pues 10 pesos no suena mucho, ¿verdad? Dices tú, 10% los doy. Pero cuando esa cantidad de ingresos va subiendo, empezamos con el síndrome del M nuevamente. Oye, Señor, como que ya te estás pasando. Porque ahorita ya gano 10,000 pesos y como que dar 1,000, pues ya duele, ya se siente en la bolsita, ¿verdad? Se te olvida que antes sí lo hacías. Y antes el Señor se encargó de irte prosperando. Y se encargó de irte prosperando porque el Señor así prospera todo. Prospera la obra, prospera tu economía, prospera tu familia, prospera tu persona, porque Él prospera para que tú tengas capacidad de dar más. Y no me refiero solamente a lo económico. Estamos hablando de lo económico porque lo menciono porque a mí me pasó así. Pero, ¿por qué te platico esto? Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, heme aquí, normalmente no tenemos nada.
o normalmente llegamos a los pies del Señor en situaciones muy difíciles, donde lo que necesitamos es ayuda, que el Señor nos ayude. Pero se nos olvida que cuando tú le dices al Señor, heme aquí, y Él te toma la palabra, tú tienes que empezar a caminar en fe. Todos han escuchado la historia de Abraham, ¿verdad? ¿Sí? Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Y por qué es conocido como el padre de la fe? Porque Abraham, a pesar de las circunstancias, siempre hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. ¿Sí? Él estaba muy a gusto en su tierra, con su familia, y el Señor le dijo, vete de tu casa al lugar donde yo te voy a decir. Él no sabía a dónde iba, pero dice la palabra que cuando el Señor le dijo eso, rápido arregló sus cosas y ya estaba listo para irse. Me imagino que tú haces igual. Cuando el Señor te dice, Óscar, prepara tus cosas, ya estoy haciendo la maleta para ir a donde tú digas, Señor. O me pongo a pensar, chin, ¿y mi trabajo? Oye, Señor, ¿cómo me mandas a Tonalá si yo me gusta vivir de allá del lado de Zapopan? ¿Por qué me mandas allá? Está más bonito de aquel lado. Pero el Señor dice, toma tus chivitas, bueno, tus cosas, empácalas y te preparas porque te voy a mandar a otro lugar. Abraham lo hizo, pero no solamente eso. Abraham ya era un hombre viejo y no tenía hijos, y le pidió al Señor un hijo, y Dios le dijo, vas a tener una descendencia incontable. Y dice la palabra que Abraham, lo creyó. Y por cuanto lo creyó en la promesa, fue salvo por fe, porque tuvo fe. El Señor le cumplió la promesa del hijo, ya todos conocen la historia. Pero quiero que vayamos a Génesis 22, porque aquí es donde aplica durísimo el síndrome del M. En Génesis 22, 1, dice así, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, ¿cómo respondió? Heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Te das cuenta? Lo único que tenía, o lo más valioso que tenía Abraham, que era su hijo, y así se lo hizo ver el Señor, a quien tú amas, a él lo amas, y es tu único hijo, o sea, es todo lo que tienes, no tienes más, solamente él. Y le dice, ve y ofrécelo en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Nuevamente, Abraham dice la palabra que Abraham dijo, no, Señor, espérate, ¿qué onda? Pues ¿cómo que me vas a quitar a mi hijo? ¿Cómo que voy a ir a sacrificarlo? No, Señor, se me hace que te estás pasando. Mejor pídeme otra cosa. Eso hizo Abraham, ¿verdad? ¿Eso hizo Abraham? Por supuesto que no. Dice en el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Llama la atención que una vez que Abraham subió las cosas al burro y se fueron hacia donde el Señor les estaba diciendo que fueran, llegan y les dice a los siervos,
ustedes aquí se quedan, mi hijo y yo vamos a ir, vamos a adorar y volveremos. Me llama mucho la atención aquí que dice la palabra adoraremos, porque adorar muchas veces nosotros lo confundimos con venir el domingo, cantar, levantar las manos y decirle, Señor, yo te amo, eres lo máximo, te adoro, y ya, eso es adorar. Pero adorar realmente significa obedecer, hacer la voluntad de Dios. Lo que les estaba diciendo Abraham es, vamos a ir el muchacho y yo, vamos a hacer la voluntad de Dios, pero volveremos. Él sabía que iba a regresar con Isaac. Lo sabía, si no, no hubiera dicho, volveremos, ¿verdad? Él sabía que iba a regresar con Isaac. Pero una vez que estuvieron ya subiendo al monte Moriah, dice que el muchacho le preguntaba cada rato, oye papá, pues traemos la leña, traemos el fuego, traemos todo, pero ¿y el cordero? ¿Y la víctima? Y así lo preguntó en varias ocasiones, y el Señor, y Abraham le contestaba, tú no te preocupes, hijo, Dios, Jehová, proveerá. En hebreo la palabra proveer es yireh. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en algún problema, usamos esta frase también, no te preocupes, Dios proveerá. Pero en verdad, la palabra yireh tiene un significado muy específico y muy claro, porque no se refiere a que Dios va a proveer en un futuro. La palabra yireh literalmente significa ver, no ver con los ojos, significa ver que las cosas ya sucedieron. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, cuando yo digo Dios proveerá, Jehová yireh, Yahweh yireh, Yeshua yireh, cuando yo digo yireh, yo estoy diciéndole a mi alma, tú no te preocupes, Dios ya lo hizo. Amén. Apláudele al Señor. Si le vas a aplaudir, apláudele con todo tu corazón. Porque tú tienes que entender que no se trata de que Dios en el camino va a ir preparando así como que, ahí va mi hijo a cumplir, déjame, voy preparando las cosas para cuando llegue encuentre todo. No, Señor, recuerda tú que en Dios es el eterno presente. Entonces cuando tú dices, Dios proveerá, Jehová yireh, tú estás diciendo, ya está hecho, no te preocupes. Tú, como Abraham, camina. Y si el Señor te manda a Tonalá, como nos mandó a nosotros, pues agarra tus cositas y vete a Tonalá. No te estés resistiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos detenemos porque decimos, es que está muy lejos. Es que, ¿sabes qué? No voy hasta allá porque siempre ando batallando con la gasolina de mi carro. Cuando el Señor te dice, ve, tú no te tienes que preocupar. Si tu auto no trae gasolina, créemelo, que con las 2 gotas que traes de gasolina vas a ir y venir como si no lo hubieras usado. Si no es que por allí llega un recurso inesperado y puedes llenar el tanque. Pero cuando tú te detienes porque te limitas por tus propias limitaciones, ¿qué crees? El yireh, el Dios proveerá, ya no aplica. Porque tú estás dudando que Dios lo vaya a hacer. Tú estás esperando que primero Dios te provea del recurso y enseguida lo vas a hacer. Cuando nosotros llegamos a este lugar, llegamos aquí en octubre, nosotros no teníamos para rentarlo. Nosotros empezamos a comprar sillas y empezamos a
a surtir algunas cosas, la bocina, el micrófono. Empezamos a comprar algunas cosas desde tiempo atrás, años atrás. Y había gente que decía, pero ¿para qué compras la bocina? ¿Ya te vas a ir? No, pero la estoy comprando porque yo sé que el Señor nos va a mandar a algún lugar. Y el micrófono, pues también, porque en el momento que el Señor nos diga, vámonos, yo ya tengo una bocina y un micrófono para pararme en la banqueta. Y por eso lo hicimos. Y cuando llegó un dinero, dijimos, vamos a comprar sillas. ¿Por qué? Pues porque el Señor nos va a dar un lugar. Porque el Señor nos va a decir, es tiempo de que vayas a este lugar. Y así fue, nosotros no tuvimos que buscarlo. El Señor puso a las personas frente a nosotros para que pudiéramos estar en este lugar. Pero ¿qué tienes que aprender a hacer? Caminar en fe. Declarando, Jehová Jireh. Si no tienes para pagar tu renta, Jehová Jireh. Si no tienes para surtir tu alacena, Jehová Jireh. Si no tienes para subirte al camión, Jehová Jireh. Pero ese Jehová Jireh tiene que ir acompañado de dar el paso para que se cumpla la promesa y el plan de Dios. Si tú te quedas en tu casa sentado esperando a que caiga el dinero, ¿sabes qué? No aplica. No aplica porque creer es verbo y el verbo es acción. Creer es moverte en fe como lo hizo Abraham. Moverte en fe como lo hicieron los grandes hombres de la Biblia que tú puedes encontrar. Como lo hizo Noé, como lo hizo Moisés, como lo hizo David, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo todas las personas que tú puedes encontrar sus historias en la palabra, te vas a dar cuenta que se movieron por fe. Por fe hicieron lo que hicieron. Ellos no esperaron a que las cosas sucedieran, simplemente hicieron, creyeron y esperaron. ¿Sabiendo qué? Sabiendo que Dios ya tenía todo preparado. No había que ver si Dios, ¿será Señor que de veras lo vas a hacer? No, tú dijiste, yo creo. Y si yo creo, yo camino. Este lugar, sabemos porque Dios nos ha dado la visión que muy pronto va a ser insuficiente. Y que vamos a estar en una iglesia grande, no solamente de número, sino grande en poder, grande en misericordia, grande en sanidades, grande en milagros, porque así nos lo ha hecho ver el Señor. Y nosotros estamos caminando en esa fe. No porque sepamos o pensemos que somos suficientes o que somos buenos para ello. Nosotros somos mi esposa, nuestra hija, un servidor, somos siervos inútiles. No servimos para nada. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros es el que actúa a través de nosotros, porque nosotros un día dijimos, heme aquí, úsame, llévame a donde me vayas a llevar. Esta semana, bueno, para ser exactos, ayer, se nos descompuso el auto y nos quedamos sin auto. Pero cuando ya nos quedamos sin auto, yo dije, pues yo no sé qué esté pensando el enemigo, Señor, pero si Él piensa que porque no tenemos auto no nos vamos a mover y no vamos a hacer nada, que se vaya olvidando de eso. Porque nosotros vamos a estar ahí con auto, sin auto, en bicicleta, a pie o como tengamos que movernos, allí vamos a estar porque para eso hemos sido llamados. Amén. Y así debe ser nuestra vida en el Señor. Debe ser de tal manera que tú puedas confiar en el Señor, que Él tiene control absolutamente de todo. Y que todo lo que tú tienes, sea poco, sea mucho o sea nada, si lo pones en sus manos, eso va a funcionar. Te puedo platicar un sinfín de testimonios de propios y de hermanos que han creído en el Señor.
y que cuando han declarado su fe, han ocurrido milagros que uno pues, no se los explica. Pero cuando tú los escuchas y dices, ¿cómo es posible que haya sucedido eso? Sucedió y sigue sucediendo. Lo único que tienes que hacer es decir, Señor, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero esto va a tener que funcionar. Tú nada más dime para dónde y yo voy. ¿Esperando qué? Esperando que cuando yo llegue a ese punto donde el Señor me quiere llevar, ya está hecho todo, ya está resuelto todo. Porque nosotros no vamos a traer a la gente, ¿eh? El Señor la va a traer. Nosotros ni para eso servimos. Pero el Señor es el mejor convocador que puede existir. Y si Él dice, vayan, la gente va a venir. Y estamos en un lugar que todos saben que es difícil porque es un lugar que está plagado de idolatría, pero aquí nos mandó el Señor. Y si Él nos mandó aquí, es porque tenemos mucho trabajo que hacer aquí. Fíjense, recordando también algún otro personaje de los que dijo heme aquí, Samuel, Isaías, en su momento dijeron, heme aquí, Señor. Incluso con Isaías el Señor preguntaba, ¿a quién enviaremos? ¿A quién diremos? Y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. No sé de qué se trate, no sé qué vaya a suceder, pero si estás buscando a quién enviar, Señor, envíame a mí. Y el Señor le tomó la palabra y lo envió a él. Hay ocasiones o hay tiempos en que, como les decía en un principio, nosotros pensamos que el sacrificarse, el ponernos muy espirituales un día, el caer de rodillas y llorar, es la manera en que nosotros vamos a poder estar cerca del Señor. Y el Señor nos dice, en su palabra, nos dice, no quiero sacrificio, no quiero holocausto, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y a qué se refiere cuando dice misericordia quiero? Se refiere a que la misericordia es precisamente acercar o hacer llegar los recursos necesarios para satisfacer una necesidad, la que sea. Si tu necesidad es económica, emocional, espiritual, de salud, la misericordia de Dios es dar el recurso para que tú cubras esa necesidad. Y entonces, amén, apláudele, apláudele. Cuando la misericordia del Señor se manifiesta, nos está diciendo lo mismo. Yo no quiero sacrificios, no me interesa en absoluto. Y así lo dice la palabra, ni tu ayuno, ni tu abstinencia, ni tus ritos, ni tu cilicio, ni tus cenizas sobre tu cuerpo. Eso no me interesa a mí. Yo lo que quiero de ti es que tengas misericordia. Que cuando tú veas a alguien con una necesidad, no preguntes qué puedes hacer. Hagas, que es muy diferente. No preguntes, Señor, tú dime, para acá o para allá. No, muévete. Yo ya te voy a decir, dale vuelta a la derecha, dale vuelta a la izquierda, sigue de frente. Muévete. No estés esperando reunir recursos. Muévete. No estés esperando que cambie tu situación económica. Muévete. No estés esperando pagar tus deudas. Muévete. No estés esperando que las cosas sean como tú quieres o esperas que sean. Muévete. Y en ese movimiento, Dios se va a encargar de ir haciendo lo que tú necesitas para estar bien. Y te vas a dar cuenta
que aún sin dinero en la bolsa y aún con quizás no con la mejor salud, porque también si lees la Biblia te vas a dar cuenta que muchos de los personajes se enfermaban y les pasaban cosas, pero aún así caminaban. Pablo decía, me fue puesto un aguijón en la carne. ¿Verdad? Y ese aguijón, por más que le rogó al Señor que se lo quitara, nunca se lo quitó. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que ese aguijón era para que no olvidara nunca de dónde lo había sacado el Señor. Y si tú quieres tener la salud plena para salir a predicar el Evangelio, hermano, aún enfermo Dios te va a dar las fuerzas para hacerlo. Aún con una pierna que no te funcione o en silla de ruedas o como sea, tú vas a poder salir a hacerlo. Y te vas a dar cuenta que esa enfermedad o esa situación física no te va a impedir nada. No va a ser estorbo, pero en nuestro cuerpo y en nuestra mente así pareciera que fuera, como un estorbo. No lo hago porque no puedo. Vamos a leer Hebreos 10, versículos 8 y 9. Hebreos Hebreos 10, versículos 8 y 9. Lo que hablábamos hace un momento. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Que Él está quitando de tu persona, de tu carga, todos esos sacrificios. El Señor no los necesita. El Señor lo que quiere es que tú hagas su voluntad. Y su voluntad, como lo hemos escuchado miles de veces, es buena, agradable y perfecta. Pastor, ¿cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? Muy fácil. Si lo que estás haciendo es bueno, es agradable y es perfecto, estás haciendo la voluntad de Dios. Si no cumple esos tres requisitos, no estás haciendo la voluntad de Dios. Estás haciendo lo que tú crees que debes hacer, mas no la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios es a pesar de, y aunque en mi persona y en mi manera de pensar, como que no me cuadre y no me convenza. Hace rato hablábamos o les mencioné acerca de las ofrendas. Yo no ofrendo porque me sobre. Yo no sé a quién le sobra el dinero, pero por lo general a nadie le sobra. ¿Sí? Ofrendamos porque creemos que Dios tiene el control aún de nuestras finanzas. Y porque sabemos que lo que tenemos no es por nosotros, viene de Él. Y si viene de Él, hay una parte que yo debo darle a Él. ¿Para qué? Para que la obra continúe. Para que así como yo llegué un día a los pies de Cristo, más personas puedan llegar a los pies del Señor. Cuando yo ofrendo, yo le estoy diciendo a Dios, mi confianza no está en mi cuenta de banco, ni está en lo que traigo en mi cartera, ni está en mi trabajo. Mi confianza está en ti. Y créeme lo que yo cuando empecé mi vida en Cristo, llegaban momentos en que me era muy difícil ofrendar. Porque decía, es que, híjole, si doy esto no me va a alcanzar. Apenas si los números me dan. ¿Pero qué crees? Aún con ese pensamiento yo decía, no, yo prometí que iba a ofrendar y voy a ofrendar. Señor, pues yo no sé cómo le hagas, pero según yo no me va a alcanzar, pero tú sabrás cómo le vas a hacer. ¿Y qué crees? Al final del día hasta dinero sobraba, alcanzaba para todo y hasta sobraba. ¿Pero por qué? Porque el Señor provee.
porque el Señor está en control de todo. Y si tú eres fiel, si tú crees en lo que Él está diciendo, Él se va a encargar de que las promesas se cumplan en tu persona y en tu familia. Vamos a repartir los elementos de la Santa Cena. Cuando Pablo nos habla aquí en la carta a los Hebreos acerca de que el Señor no quiso ni sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones, hay una razón que es la base de todo esto. A Dios no le agrada nuestro sacrificio. A Dios no le es agradable que tú, en tu mentalidad religiosa, te creas o te sientas muy espiritual porque estás haciendo algo para agradar a Dios. Un sacrificio para agradarle según tú. Pero dice la palabra que hubo un sacrificio que fue perfecto, que fue agradable a Dios totalmente. ¿Y cuál fue ese sacrificio? El sacrificio que hizo Jesús por nuestros pecados. Porque Jesús también en su momento le dijo al Padre: Padre, heme aquí. Todos sabemos que hubo un momento en que Jesús, antes de ser entregado para ser sacrificado, oró en el monte, en Getsemaní, y dice la palabra que sudaba sangre. Era tanta su estrés, su tensión, su angustia, que sudaba sangre. Y cuando estaba en este trance, llegó a decirle al Padre: Padre, si puedes pasar de largo esta copa, hazlo. Pero enseguida recapacitaba y decía: pero hágase tu voluntad y no la mía. Por eso dice la palabra que Jesús dio su vida en la cruz. Jesús fue al Calvario a entregar su vida para cumplir la voluntad del Padre. Y esa voluntad, siendo buena, agradable y perfecta, se había de cumplir también en Jesús. A pesar de que las circunstancias hubieran hecho pensar a cualquiera de que, pues, ¿cómo es posible que Dios hubiera permitido que sucediera todo esto? Pero tenía que suceder, porque era necesario el sacrificio para la expiación de los pecados. Por eso es que ninguna expiación, ningún holocausto, ningún sacrificio sirve absolutamente para nada, porque Jesús lo hizo de manera perfecta, una sola vez y para siempre. Así lo dice la palabra. Y dice la palabra en 1 Corintios 11:23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Pueden tomar su pan? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Cuando Jesús dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido, no nos estaba culpando de su muerte. Él nos estaba diciendo: ustedes son mis amigos, ustedes son mis hijos. Y en este momento, así como vamos a partir el pan, yo voy a ser partido, mi cuerpo va a ser partido para que todos ustedes puedan tener una vida plena, puedan tener acceso a la salvación y el Padre perdone sus pecados. Por eso es que mi cuerpo va a ser partido en beneficio de ustedes. Los invitó a la cena y les dijo: cada vez que ustedes coman este pan, háganlo en memoria de mí. ¿Pueden comerlo?
Señor Jesucristo, hoy en memoria tuya, Padre, estamos participando de esta cena a la cual tú nos has invitado, a la cual tú dijiste: cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. Nosotros recordamos cómo fuiste obediente, cómo seguiste la voluntad del Padre hasta la muerte en la cruz. Y en esa muerte, Señor, por tu sacrificio, todos los pecados fueron cargados sobre tu persona. Todos nuestros pecados fueron puestos en ti, Señor, para que tú, siendo perfecto, siendo santo y nunca habiendo pecado, Señor, pudieras ser quien pagara por nuestros delitos, por nuestras faltas. Te damos gracias, Señor, y recordamos este momento, porque este momento nos habla de tu infinito amor para con nosotros, Señor. Gracias, gracias, Jesucristo, por tu sacrificio, y gracias por permitirnos sentarnos a la mesa junto contigo. Dice enseguida: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Pueden tomarla? Esta copa, Señor, este jugo de uva que nosotros tomamos, representa, Señor, de acuerdo a tus instrucciones, el pacto que tú has hecho con el Padre por nosotros en tu sangre, Señor. Ese pacto que nos beneficia a nosotros como hijos de Dios y que nos da, Señor, por tu sangre, la limpieza de nuestros pecados. Tú fuiste a la cruz y derramaste hasta la última gota de tu sangre para que con esa sangre perfecta fuesen lavados nuestros pecados, Señor. Fuesen quitados de en medio y fuesen clavados en la cruz e inmovilizados allí, Señor. Porque solamente tu sangre preciosa y perfecta podía hacerlo, Señor. La sangre de los corderos solamente servía para cubrir durante un año los pecados del pueblo. Pero tu sangre, la sangre del Cordero perfecto, la sangre del Cordero de Dios, limpia y quita todo el pecado del mundo, Señor. Y con esa sangre hemos sido lavados. Hoy bebemos esta copa recordando, Señor, y haciendo memoria de tu sacrificio, Señor, y de que por tu sangre hemos sido nosotros lavados, hemos sido nosotros limpiados. Y dice la palabra que nosotros, estando como trapo de inmundicia, Señor, hemos sido dejados blancos como el algodón, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias, Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque eso es lo que estamos esperando en estos tiempos. La segunda venida del Señor. En su primer venida se cumplió todo el plan de Dios de manera perfecta. Pero el plan de Dios también dice que Él ha de regresar. Y mientras Él viene, que no sabemos cuándo será, pero nosotros estamos todo el tiempo orando y estamos preparándonos para el momento en que esto suceda, nos encuentre fieles, nos encuentre con fe, nos encuentre creyendo lo que Él nos dijo, que va a volver y que va a levantar a toda su iglesia y la va a subir a su presencia para celebrar en su momento las bodas del Cordero, las bodas de Jesucristo con su iglesia, con su esposa que somos nosotros. Vamos a ser invitados a esas bodas. Nosotros lo creemos y por eso es que con esa fe caminamos y le servimos. Y le decimos, como dijimos en un principio: Señor, heme aquí. Hágase en mí tu voluntad. Amén y amén.